El día domingo vimos la bienaventuranza de tener hambre y sed de justicia. Y realmente, a pesar de que se hace el esfuerzo para poder predicar, lo que abarca es lo que dice la palabra del Señor, hubo mucho contenido que faltó tocar. De alguna manera, cuando se terminó el mensaje, uno a veces espera que por supuesto, el Espíritu Santo haga lo que un hombre no puede hacer. Pero meditando también estos días, hay algunas cosas que quisiera compartir que reforzarán y nos ayudarán también en esa hambre y sed de justicia para conseguir esta bienaventuranza. Entonces vamos a buscar el capítulo 5, versículo 6, cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habíamos dicho que ese anhelo primario como en el cual se caracterizan los cristianos es ver cada día o cada área de su vida con una mayor conformidad a la piedad descrita en las Sagradas Escrituras. Ese anhelo primario que hay en todo verdadero creyente es que cada área de nuestras vidas, de lo que somos, de nuestro ser, queremos realmente que se conforme a las Sagradas Escrituras. Ahora, ese deseo de conocimiento de Dios, ese deseo de crecer en santidad, en piedad, los creyentes van creciendo más y cada vez más. Ciertamente vamos conociendo de Él, vamos aprendiendo, vamos creciendo en piedad, pero en cierto sentido es una paradoja porque los creyentes, a pesar de que conocemos, anhelamos más de Él. Alguien podría preguntarse también, por lo que hablábamos el domingo pasado, pero ¿eso es lo único lícito, permitido que los cristianos anhelan? ¿Es malo que como cristianos anhelemos otras cosas? Por ejemplo, deseáramos como venezolanos tener mejor condiciones de vida. O sea, si yo me siento realmente insatisfecho, inquieto por la situación país que vivimos, resulta entonces que no soy cristiano, no tengo hambre y sed de justicia, resulta que soy un cristiano malo. La respuesta es, hermano, no tiene que ser así. Ciertamente es lícito, es permitido para el creyente anhelar, desear otras cosas. Por ejemplo, es permitido y es lícito a un creyente soltero que anhele casarse, que procure casarse. Eso es permitido. Es lícito y también es permitido para un creyente que, por ejemplo, es comerciante, desear, anhelar que su comercio esté estable y que de alguna manera, de manera legítima, sea próspero. Eso es legítimo, no hay nada de malo en eso. Es legítimo como creyentes, como estudiantes, anhelar ese título universitario del cual nos estamos esforzando. Es lícito para un trabajador en una empresa quizás anhelar la promoción, ser promocionado a mejores puestos de trabajo. No hay nada de malo en eso. Es lícito para un padre querer tener hijos sanos. Y también es permitido como creyentes que estamos perjudicados en nuestra salud. Me gustaría no estar afectado tanto en este problema de salud. Así que es lícito, hay anhelos lícitos para el creyente. Cuando decimos entonces que aquel anhelo primario es conformar cada área de la vida en santidad, piedad, a como dicen las Sagradas Escrituras, nos referimos a eso. Ese es el anhelo primario. Es decir, que hay otros anhelos que deben subordinarse a ese anhelo primario. Por ejemplo, los budistas enseñan que el secreto de la felicidad está en la supresión de todo deseo. El que no desea no será defraudado nunca por nada, dicen ellos. Pero la Biblia no enseña eso. Es lícito entonces tener aquellos deseos. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando tenemos
ese anhelo, estamos hablando de cualquiera de los ejemplos que acabo de decir. Digamos, por ejemplo, pongamos la persona, el soltero que quiere casarse, que quisiera formar un pacto matrimonial en el Señor. A pesar de que es un anhelo legítimo, esa persona va a conformar ese anhelo legítimo según el anhelo primario. ¿Y cuál es el anhelo primario del creyente? Desear crecer en toda área de la vida, en piedad y santidad, en conformidad a lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir? Que ese segundo anhelo, obviamente él no lo va a procurar cumplir obstaculizando aquel anhelo primario, aquello que no lo ayuda en crecer en santidad y en justicia. ¿Me estoy explicando? Así cada anhelo entonces, por lo cual debemos tener entonces mucho cuidado con aquellas cosas que nuestro corazón se inclina, con los afectos de nuestra alma, con los afectos del corazón. ¿Por qué? Porque esos afectos, esas aspiraciones determinarán entonces nuestras decisiones. Ahora, lo que quisiera tocar en esta noche, para reforzar lo que hemos estado hablando sobre tener hambre y sed de justicia, es cómo podemos acrecentar ese apetito por la justicia, entendiendo la justicia como la explicamos el domingo pasado, como lo enseñan las Escrituras en el Antiguo Testamento. Justicia, salvación, justicia moral, santidad interna y en tercer lugar que desborda en una justicia social, mejores deseos o condiciones de justicia para el prójimo o la sociedad inclusive que nos rodea. En primer lugar entonces, para acrecentar ese apetito por la justicia, un hábito importante que debe tener todo creyente constantemente, hermanos, en primer lugar es considerar lo que verdaderamente significa la justicia de Dios. Considerar lo que significa la justicia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3 dice de la siguiente manera: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En el tema, el contexto que está tratando Pablo en estos versículos, hablando acerca de ese anhelo, ese deseo, ese suspiro que él tiene por la salvación de Israel. ¿Por qué? Porque no todos van a ser salvos. Ese es el problema y el tema que él está tratando. Ahora, él habla acerca de que aunque le da testimonio, él como israelita, como él perteneciente a este mismo pueblo, al cual se esfuerza como fariseo él en primer lugar, y conoce a sus compatriotas, que aquellos que eran israelitas sinceros se esforzaban en mantener una justicia propia, tratando de cumplir aquellos requerimientos superficiales de la ley de Dios. Ahora él dice que en ese deseo o ese anhelo legítimo que tenían, entonces ellos al mismo tiempo ignoraban la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios según el mismo Pablo que acaba de escribir en Romanos? La justicia de Dios es la que ofrece Él en Jesucristo. Todo el tema de la ley está tratando de Dios revelarle al hombre, o Dios diciéndole al hombre que Él no puede cumplir la justicia de Dios. Ahora, si lo entendían bien, era para reconocer, en primer lugar, no llego a la justicia de Dios, entonces estoy perdido. Pero Dios viene y te dice, pero yo te doy la justicia en Cristo Jesús. Esta justicia de Dios en Cristo es tuya solo a través de la fe. ¿Qué hacían los israelitas? ¿Qué es el lamento de Pablo? Que ellos decían, no nos interesa Cristo, o de alguna manera no se trata solamente de creer por fe en Cristo. Ignoraban y rechazaban la justicia de Dios.
Alguien puede decir, pero bueno, tienen buenas intenciones, eran nobles, eran sinceras. El problema es que Dios no prometió bendecir los esfuerzos sinceros de las personas por querer agradarle a Él. Dios prometió bendecir a todo aquel que esté dispuesto a hacer las cosas como Él quiere. Esa es la bendición de Dios. En ese sentido, Israel actuaba de manera orgullosa, se actúa de manera orgullosa. Una cosa en todos los hombres es que a los hombres de alguna manera hay cierto aire que le entra a uno al pecho cuando uno puede decir que las cosas se las ha ganado. Mire, en la vida a mí nadie me ha dado nada, todo me lo he ganado. En tal cosa, bueno, eso es fruto de mi esfuerzo. Bueno, tal cosa, eso me lo gané, yo no le pido a nadie. Depende del contexto, eso es importante. A veces enseñarle a un joven, a veces enseñarle a una persona, uno puede decir, hijo, mire, esas cosas que he obtenido son fruto de un esfuerzo que Dios me bendijo y bueno, están. Pero eso, no espere que la gente le regale las cosas. Eso una cosa es hablar así, pero otra es admitir la incapacidad propia para alcanzar algo, sobre todo en el tema de la salvación. Admitir que yo no puedo satisfacer los requerimientos de Dios y simplemente recibir por fe y por gracia lo que Él me ofrece en Cristo Jesús. Y Pablo dice que el problema de Israel es que ellos, tratando de demostrar su propia justicia, rechazaban entonces la justicia de Dios, no consideraban la justicia de Dios. En Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, no lo busqué, cualquiera pues que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, es culpable de todos. Por eso entonces, a pesar del mayor esfuerzo que cualquier israelita pudiera hacer, o que hoy en día cualquier persona podría hacer, buscando ser justificado delante de Dios, es imposible. Debe admitir su bancarrota espiritual. Debe admitir que la justicia de Dios es santa y es perfecta. Pero entonces Él nos ha dado a Cristo Jesús. Una manera nosotros de acrecentar el apetito de Dios es considerar la justicia de Dios. Y esa justicia es Cristo. Cuando nosotros realmente llegamos a reconocer que no tenemos otra satisfacción de la justicia sino Cristo, entonces lo anhelaremos más a Él, lo atesoraremos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28 dicen de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, en esta
hermosos e importantes versículos que acabamos de considerar, nosotros tendremos siempre ese anhelo, ese apetito, ese deseo, esa inclinación por Jesucristo, cuando entendemos entonces que en Cristo tenemos la justicia de Dios por medio de la fe. No estaremos satisfechos con nuestro proceder, ni estoy satisfecho porque, bueno, no asisto todos los miércoles, llego temprano a la escuela dominical, estoy en la predicación y hago ciertas actividades que, bueno, son agradables y que son buenas. Esa no es la satisfacción del creyente. A pesar, obviamente, venir los miércoles y venir a la iglesia debería producir una cierta satisfacción, pero eso no es aquello en que se basa nuestra relación con Dios. Un creyente sabe correctamente, concretamente, que su relación con Dios está basada en la justicia de Jesucristo y no en la propia. No en la propia. De manera que cuando nosotros entendemos eso, o lo tenemos bien claro, el Evangelio, usted dirá, pero eso no es como muy básico, no estamos reunidos solamente cristianos aquí para que nos esté recordando eso básico. Hermanos, olvida eso, es precisamente comenzar a perder el apetito por la justicia de Dios. Es importante recordarlo. Tanto así que un cristiano que reconoce y tiene presente, considera constantemente la justicia de Dios como la estamos describiendo, hermanos, tendrá una actitud diferente hacia la vida. No tendrá nada que reclamarle a Dios. No tiene que reclamarle ninguna bendición. Y mucho menos le estará reclamando mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios en Cristo le ha dado toda la misericordia y toda la gracia que ningún pecador nunca se ha merecido. Vean cómo Pablo, que acaba de decirnos esto, entendía eso en su propia vida. Y voy a hablarles de un versículo que yo por lo general lo hemos utilizado de manera equivocada. Filipenses capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 4 al 9 dice de la siguiente manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo he escuchado, por lo general, cuando alguien lee, mira, cuántas cosas eran para mí ganancias, como Pablo, para mí son pérdidas. Usted sabe que yo tenía una vida donde, bueno, se disfrutaba según como el mundo cree que se disfruta la vida. Yo me pasaba de fiesta en fiesta, yo tenía todas las cosas que se me antojaran, yo podía producir dinero. Bueno, a veces no eran actividades legítimas, sí, hacía cierta trampa, pero tú sabes que yo me acostumbré a ese placer y a ese mundo donde hacía lo que se me antojaba. Pero un día conocí a Cristo y todo eso lo estimo como pérdida. Lo que la gente corre y le gustaría tener, para mí eso es basura, y yo ya tengo a Cristo. Y usted ve alguna diferencia entre lo que yo acabo de decir y lo que dijo Pablo. Algunas personas obviamente dicen, yo tengo por basura mi vida anterior, porque realmente su vida anterior era basura. O sea, no está diciendo nada nuevo. Eran cosas que realmente avergonzaban. Pero Pablo, lo que dice que él consideraba basura, no era una vida vergonzosa, no lo acabamos de leer. Él está expresando, para empezar, su pedigrí hebreo, que no era mezclado como era la mayoría de los judíos en su tiempo.
habla de su irreprensibilidad con la ley. Y eso no está hablando jactanciosamente. Está diciendo que entre sus contemporáneos no habría una persona que lo acusara de alguna cosa externa que él no había cumplido. Él era mucho más celoso. En cuanto a activismo, como él lo acaba de confesar, en cuanto a involucrarse en una actividad buena, piadosa, digamos, de la iglesia de aquel tiempo, él era el que era más puntual, el más celoso. Entonces él acaba de describir virtudes propias, virtudes de las cuales a cualquiera podrían producirle orgullo. Y él entiende que esa justicia propia lo que hace es debilitar su apetito por la justicia de Cristo. Porque cuando uno está satisfecho consigo mismo, comienza casi que a creer, no lo dice de palabra, pero en el fondo pareciera ser que Dios se hizo un favor a sí mismo salvándome. A mí lo que me faltaba era recibir a Cristo, pero más nada. Es una sensación de autosatisfacción y uno tiene que tener cuidado. Autosatisfacción de que he sido un buen padre. Autosatisfacción de que he sido una buena madre. Yo he sido un buen hijo. Yo soy un buen trabajador. Yo he sido íntegro. Yo me esfuerzo por los demás. Yo nunca he faltado a la iglesia innecesariamente. Yo oro. Yo leo todos los días la Biblia. Yo esto. Y tiene que tener cuidado porque en la medida que usted tiene esa satisfacción, su apetito por la justicia de Dios va a decrecer. Va a decrecer. Pero como Pablo, usted puede decir cuántas cosas son ganancias. Para mí son, como eso es simplemente lo que hace es inflar mi orgullo. No, Señor. Basura. Y si de alguna manera hay cosas virtuosas que he hecho con mi vida, ¿verdad? Como de repente, sí, ahora atender a mis hijos como una manera que no lo hacía, dejar ciertos hábitos pecaminosos que antes tenía, considerar a mi esposa como antes no lo hacía, a mi esposo como antes no lo hacía, e involucrarme en ayudar a otros hermanos como antes no lo hacía. Si de alguna cosa eso ha sido mis nuevos hábitos o mi nueva vida, reconocer que eso es solo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con la autosatisfacción. La persona que realmente cree que la gente le debe algo. La actitud de creer que la gente me debe algo, me deben agradecimiento. Justicia de Dios, considerarla primeramente, que es Cristo Jesús. Segundo lugar, debemos tener cuidado y tenemos que tener con la consideración, la importancia de ver cuán vacío es desear cualquier otra cosa que no sea la justicia de Dios. Cuán vacío, inocuo, no nos lleva a nada desear en primer lugar otra cosa que no sea la justicia de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no se puede amar a dos señores. Él pone el ejemplo, no se puede amar a Dios y a las riquezas. Es cierto que de alguna manera usted pudiera decir, bueno, yo no amo las riquezas, aunque yo no creo mucho eso, hermano. Cuando alguien dice eso, yo realmente no le gano. ¿No te gustaría tener un poquito más? Me provoca decirle, obviamente. Depende del nivel de confianza, le digo. Pero hay muchas personas que pueden decir eso. Ahora, eso no se limita simplemente al amor al dinero. También se limita en otros amores, en otros afectos. Y eso puede ser una persona, puede ser un estado al cual uno quiere, un estado, me refiero, si yo soy soltero, quiero ser casado. Si yo soy casado, quiero ser soltero. A tener sus afectos totalmente desorientados, o poniendo aquellos anhelos al nivel o casi superior a Dios. Sin embargo, en nuestra condición particular como venezolanos, no estamos a veces como
Una vez me confesó alguien, fue lamentable, pero reconozco su sinceridad. ¿Pero qué es lo que quiere? Le dije, yo lo que quiero es plata, me dijo. La verdad, yo lo que quiero es plata, mucha plata. Me dijo así, de manera franca y sin filtro. Y yo al principio reaccioné y después simplemente lo comprendí. Bueno, es sincero, no me está cayendo a mentira. Pero, y después consideré, y a veces no somos así, aunque no lo diga de esa manera. Y después obviamente dijo la vieja confiable. Yo creo que si yo tuviera más, ayudo más a la gente. Voy a orar por ti que te dé mucho más. Vean lo que dice, vamos a buscar Proverbios 23 y Santiago capítulo 4. Proverbios capítulo 23 y Santiago capítulo 4. Y aquí, aunque probablemente podamos decir que nuestro amor o ese anhelo no es dinero como tal, hermano, la Biblia habla de un problema de la codicia, de desear otras cosas, de querer desear un poco más de lo que ya se tiene. Proverbios 23, versículos 4 y 5 dicen de la siguiente manera: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna, se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2 dicen: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estos versículos, como muchos otros en las Escrituras, nos hablan, hermanos, de tener cuidado con la codicia, con aquello con lo que el corazón se está yendo constantemente, con aquello con que nuestros afectos constantemente se están inclinando, y que de alguna manera habla con lo que habíamos dicho anteriormente. La codicia es como lo describe Santiago. La persona codicia, no tiene, mata, arde, busca, se estira, y ¿qué pasa al final? No puede alcanzar. Porque nunca habrá una persona que está tras la felicidad que por satisfacer cualquier deseo o anhelo que no sea la justicia, y que después de alcanzar eso que estaba persiguiendo, descubrir que no le daba la felicidad que tanto prometía. Lo importante de entender esto que dice Santiago 4, 1 y 2 y Proverbios 23 es que muchas veces a los creyentes, sobre todo con los creyentes, y esto es importante, este principio en tenerlo, es que Dios frustrará Él mismo, hermanos, Él mismo frustrará nuestros propios planes codiciosos. Dios mismo se encargará en que no lo tengamos. Como por ejemplo cuando Abigail frustró los deseos homicidas de David cuando iba a matar a Nabal. Y un creyente realmente al final reconoce la mano del Señor y le agradece: Señor, gracias, porque esas cosas realmente lo que hacían era alejarme de ti.
Como David, como alabó la sabiduría, la sensatez, la prudencia de esta mujer. Dios te bendiga. Gracias, Señor, porque esta mujer se atravesó en mi camino para no dejarme alcanzar mis deseos desviados. Como le dijo el Señor a través de los labios de Osea, cuando dijo: he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto. No hallará sus caminos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Hablando Dios de el Israel infiel, donde Él le pondría un cerco de espinos, donde a pesar de que ella buscaría la satisfacción que no era en Dios, no la alcanzara. Y que en esa condición que Dios mismo le frustraba, entonces reconocería como el hijo pródigo: ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no me voy a mi primer marido, a Dios, y tendré lo que tanto anhelo? Hambre y sed de justicia. Dios cuidando a sus hijos, que no cumplan sus anhelos codiciosos. Porque hay algo peor que eso. Usted dirá: oye, ¿qué? ¿Algo peor que eso? Sí, porque ahí usted está experimentando el amor de Dios. ¿Sabe qué es peor que eso? El juicio verdadero de Dios. Que Él no le ponga ningún cerco y lo deje. Ve y consigue lo que está buscando. Ese es el juicio de Dios, hermano. Que Dios no estorbe a una persona para que satisfaga todo deseo que tenga. Podemos decir que esa persona está experimentando la ira de Dios. Proverbios 14:14 dice: el necio del corazón será hastiado de sus propios caminos. Como cuando Israel en el desierto se quejaba de carne, que este pan ya es muy liviano, ya estoy cansado, y le dijo: no, yo le voy a dar carne, pero la carne le va a salir por las narices. Y aún cuando inclusive el Señor en su providencia permitiera que consiguiera lo que tanto codicia, no lo va a dejar que lo satisfaga. Eclesiastés capítulo 6. Está Salmo, Proverbio, Eclesiastés está justo después de Proverbios, ¿no? Eclesiastés capítulo 6, versículos 1 y 2, dicen de la siguiente manera: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Ay, pero yo quisiera eso. Pero Dios, ¿qué, hermanos? No le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Un juicio de Dios. De aún, bueno, sí, tú lo que quieres es eso, te lo voy a dar. Pero ¿sabes qué? No lo vas a disfrutar. Vas a percibir insatisfacción. La codicia, hermano, es un castigo en sí misma. No existe un ser humano que sea codicioso y al mismo tiempo sea feliz. Ahora, la codicia es un pecado, yo no voy a decir que es el más sutil de todos, pero tiene que estar entre los pecados más sutiles
la codicia debe tener los primeros 3 puestos. Debe estar entre los 3 primeros puestos. Porque el codicioso lo primero que dice es: yo no soy codicioso. Lo único que yo deseo es suficiente para vivir. Cuando me afano y me preocupo es porque no tengo lo suficiente para vivir. Y el Señor Jesucristo dijo: no valen ustedes más que los pájaros. Si el Padre está preocupado por ellos, no hará con ustedes lo mismo. No se encargará de lo que visten, de lo que comen y de lo que beben. Hebreos capítulo 13. Versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuál es el mandato de las Escrituras? Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y qué es lo que tienes ahora, hermano? ¿Qué es lo que el cristiano puede decir que yo tengo ahorita? El mismo texto lo dice. El cristiano tiene ahorita la promesa de Dios: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos, cuidado con los afectos del corazón, anhelar ese poquito más. Estemos contentos, hermanos, con la promesa del Señor. Una tercera cosa que debemos considerar es la promesa que Dios les ha dado para seguir acrecentando en la justicia a aquellos que desean la justicia. Dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán benditos, ellos serán bienaventurados. Así como se garantiza la desgracia de aquellos que no quieren que no tienen hambre y sed de justicia, así está garantizada la satisfacción de aquellos que sí la tienen. De hecho, ¿usted no recuerda el Salmo 37 que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón? Es moldear el corazón tanto a lo que Dios quiere, que ese corazón obviamente se afectará a desear lo que Dios quiere. Hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Él va a conceder lo que tenga, lo que quiera ese corazón. No solamente verán estos creyentes ver su vida crecer en piedad y en santidad. ¿Se recuerdan que crecer en justicia, en salvación? Cristo es nuestra salvación. Serán satisfechos y plenos en justicia moral personal, en crecimiento en santidad, crecimiento en piedad, ver cada área de la vida siendo gobernada por la palabra de Dios. Y el cristiano está inclinado a eso, un corazón que anhela eso. Ellos van a ver eso, ellos lo van a ver, y será evidente para ellos y para los demás. Pero también les dije que hay otros anhelos por debajo del primario que también surgen legítimamente en el creyente. Y el Señor, hermano, provee eso también. En algunos casos más rápido, en algunos para esperar, pero el Señor bendice inclusive anhelos propios que redundan en ese proceso de santificación del creyente. Vean, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 5, que lo leímos hace poco. Y cuando leímos ahorita Eclesiastés, decía de que Dios
le daba a unos hombres todo lo que querían, todo lo que anhelaban, pero no les daba la facultad de disfrutarlo. Ahora, pero miren lo que dice con respecto a algunos o a otros. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eso es con respecto a lo que hablábamos hace un momento. Pero fíjese el versículo 18 y 19 del mismo capítulo 5. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es ¿qué? Don de Dios. Es decir, hermanos, que el Señor, como le decía ahorita, satisface los anhelos, deseos de un corazón piadoso. Y no solamente a veces que nos pueda dar en cuanto a bendecir el esfuerzo de lo que nos dedicamos en nuestras propias vidas, pero más importante, disfrutarlo verdaderamente. Disfrutarlo verdaderamente. Por eso el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero tiene que ver con un anhelo primario de crecer en piedad en el Señor. Dos últimas recomendaciones, y ya el tiempo se fue, hermano, debemos terminar. Dos últimas recomendaciones que nos ayuden. Le dije que primero era considerar la justicia de Dios. El segundo era considerar la inutilidad de desear cualquier otra cosa aparte de la justicia de Dios. La tercera era considerar la promesa que Dios le da a aquellos que desean, tienen hambre y sed de justicia. La cuarta es, escúcheme bien, es más práctica. Leamos o lee biografías de cristianos que se distinguieron por el apetito de la justicia. Esas biografías, por ejemplo, están primeramente en la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 11 que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios porque tenía como mayores riquezas el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios. Y aquellas biografías como Abraham, Moisés, David, Elías, y aquellas biografías de hombres que crecieron en una relación con Dios, están puestas, hermanos, no simplemente para contarnos o narrarnos algunos acontecimientos históricos, están para enseñarnos a nosotros cómo era la vida de estos hombres y qué era lo que Dios, la relación con Dios y cómo Dios los bendecía. Cuidado, cuando leemos biografías así, a nosotros nos gusta o nos inclinamos a que anhelamos la bendición que Dios le dio a esos hombres, pero no anhelamos la vida que tuvieron esos hombres. Y son dos cosas muy distintas. No solamente poder ver las biografías de estos cristianos ya contenidas en las Escrituras, sino leer biografías de otros hombres de Dios que han sido de bendición para el pueblo de Dios a través de la historia. Por ejemplo, el de los puritanos, de Spurgeon, los reformadores, algunos más actuales como J.I. Packer, Juan Carlos Riley, hombres que verdaderamente, y muchos más, se destacaron por una vida que fue acrecentándose en apetito por la justicia y que nosotros podemos aprender mucho de ellos. Y en último lugar, orar por justicia en tu vida. Óralo, ruégale al Señor por la justicia entendido como dice las Escrituras. Una oración sincera, la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y una oración sincera es aquel que no solamente ora, no cree usted
que usted nunca utiliza los medios de gracia dados por Dios, los medios de gracia dados por la congregación, la lectura personal, la adoración colectiva, los miércoles, inclinarse, exponerse a las escrituras, buscar buenos libros. No espere usted que usted no se involucre en los medios de que Dios le ha dado y que usted va a orar y el Señor va a ir corriendo a darse. Una oración sincera es aquella que, aparte de que pide algo, se está inclinando y proyectando su vida en ese algo. En ese algo. Utilice los medios del Señor, los medios de gracia dados por Dios para acrecentar en justicia. Ore a Dios para crecer y aumentar en ese apetito por la justicia. Espere la bendición y la promesa de Dios a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Él prometió saciar. Amén. Gracias, Señor, por tus promesas, las cuales, como vemos en tus palabras, se cumplen porque tú eres fiel. Se cumplen porque tu carácter es firme. Es imposible, Señor, confiar en ti y caerse. Es imposible, Señor, que perdamos, que no se obtenga lo que tú has prometido. Y aquí, Señor, hemos visto en tu palabra que tú saciarás, tú le darás la satisfacción, harás feliz, pleno, bendito a aquel que tiene hambre y sed de justicia. En estos dos sermones, Señor, hemos tratado de ver en qué consiste, cómo podemos acrecentarlo, cuáles son las características, en qué actividades podemos involucrarnos. Todos aquellos detalles, Señor, que nos ayudarían precisamente a obtener esta bendición, a ser caracterizados por esta bendición. Ayúdanos, Señor, pero inclusive si nosotros pudiéramos vernos en el espejo y vernos en el espejo de las Escrituras y entender que estamos muy lejos de lo que tú dices, entonces poder recurrir a ti. Señor, ayúdame. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Padre, la divina respuesta, confiar en el Señor Jesucristo, nuestra justicia delante de ti. No, Señor, no apelamos a una justicia personal, solamente en ti. Gracias, Señor, por tu bondad. Ayúdanos, por favor, a utilizar correctamente, legítimamente los medios que nos has dado para acrecentar en piedad y en justicia, en hambre y sed de justicia. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.